Muy buenas. Una cocina, ¿sabéis cómo se dicen los dos de la mano en asturiano? Pues en palabrero, vamos a repasarlo. Empezamos con miñín o minín, que en algunas partes del occidental llamen también moñín. Y, por ejemplo, en zonas como Sanabria o Cabreira llamen merminu o mermiño. Sí, ya sé que tengo los dedos como morcielles. Después bien el carrapillín, aunque también lo llamen patagorrinos argüechos o en tineu caraputín. Seguimos con el dedón, que como su nombre indica es el dedo más grande, aunque en Sanabria también lo llamen el dedo del medio, y el que usamos para saludar al vecino. Después estaría el índice, que es el dedo que usamos para señalar, aunque también se lo llama furabollos o afuracabollos, porque es el dedo que usamos para matar la fame col pan cuando no aguamos por la comida. Fartones. Y terminamos con el pulgar. A este dedo llámaselo también matapiollos. O también la deda, o si sos de la Cuenca, la dea. Y no me estoy refiriendo a ninguna ciencia que ya sé que en la Cuenca había por su ausencia. Repasamos. Este y el miñín, este y el carrapillín, o el sosobrín, o el solmanín, este y el dedón, este el índice y este y el pulgar. Y para que os lo aprendáis a los guajes, voy a enseñaros este juego de los dedos con algunas variantes. Este topó un huevo, este cholo un fuego, este revolviólu, este sacólu y este comiólu, y por eso está tan gordo. Este topó un huevo, este foi por lleña, este sacólu, este tostólu y este tan gordo, comiólu. ¿Conocíais otros nombres para los dedos o otras variantes de xuego? Sígueme en ser asturiano y escríbelo en los comentarios. Dejé de mansuñar el pan, re Dios. Ay, bueno.